Los verbos, parte 1. Los verbos son palabras que se utilizan para expresar acciones, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. Por ejemplo, vamos, estuvieron, correrás. Los verbos se clasifican en 3 modos: modo indicativo, modo imperativo y en modo subjuntivo. En este vídeo hablaremos del modo indicativo en los diferentes tiempos verbales. El modo indicativo es la forma usual para hablar de hechos reales o hechos que se tienen por ciertos. Modo indicativo en tiempo presente. Se usa para informar, definir, describir o hablar de hechos que ocurren ahora. Ejemplo, el gimnasio abre todos los días. Hablar de acciones habituales. Ejemplo, los lunes me levanto a las 7. Dar instrucciones. Ejemplo, primero tienes que leer este texto y luego haces las preguntas. Hablar del futuro. Ejemplo, mañana termino de trabajar a las 18 horas. Hablar del pasado. Ejemplo, la guerra civil empieza el año 1936 y termina el año 1939. Ahora veamos el modo indicativo en el tiempo pasado, el cual se clasifica en pretérito perfecto. Se usa para hablar del pasado que aún tiene conexión con el presente o para hablar de experiencias que la gente ha tenido en sus vidas. Este tiempo se forma con la conjugación del verbo haber más el participio pasado. Siempre se usa con estas marcas temporales: este mes, año, verano; esta semana, mañana, primavera; nunca, todavía no, ya, hoy, una vez, alguna vez, 2 veces, muchas veces, etc. Ejemplo, esta mañana he hablado con mi madre sobre la fiesta. Pretérito indefinido. Se usa en español para hablar del pasado que no se relaciona con el presente. Usamos este tiempo verbal para describir acciones que ya han acabado. Siempre usamos este tiempo verbal con estos marcadores temporales: el año, mes pasado, la semana pasada, ayer, el verano pasado, en 1998, en abril, el 24 de junio, hace un mes, año, hace una semana. Ejemplo, vivimos con una familia inglesa durante nuestro tiempo en Inglaterra. Pretérito imperfecto. Se usa para describir cosas, lugares o personas en el pasado. También se usa para describir situaciones cuando contamos una historia en pasado. Otro uso es para hablar de acciones que se repetían en el pasado como, por ejemplo, la rutina diaria. Ejemplo, siempre comía con mi familia los domingos. Pretérito pluscuamperfecto. Se usa en español para describir qué había pasado. Al igual que el pretérito perfecto, este tiempo verbal se forma con haber. En este caso se conjuga en imperfecto y el participio pasado. Ejemplo, yo había terminado de estudiar cuando llegó mi tío. Seguimos ahora con el modo indicativo en el tiempo futuro y lo dividiremos en futuro simple. Se usa en español para hablar del futuro y para expresar probabilidad o hacer pronósticos y suposiciones. Ejemplo, luego hablarás con tu sobrino. Futuro perfecto o compuesto. Se usa para expresar una acción futura que es anterior a otra acción futura. Se construye con el verbo haber, en futuro más el participio. Ejemplo, habrán comido antes de que empiece la película. Y para culminar con el modo indicativo, te hablaremos del tiempo condicional clasificado en condicional simple. Se usa en español para expresar probabilidad, hablar de situaciones hipotéticas y también para pedir algo en situaciones formales. Su forma es muy parecida al futuro simple y estos dos verbos comparten los mismos irregulares. Ejemplo, a lo mejor comerían en el mexicano el jueves. Condicional compuesto. Se usa para expresar lo que podría haber pasado si algo no se hubiera interpuesto en el camino. También se usa para expresar probabilidad o hacer suposiciones sobre el pasado. Se forma con la conjugación del verbo haber en condicional más el participio pasado. ¿Te gustaría saber más sobre los verbos y ver más ejemplos? Contacta con nosotros para adquirir nuestro cuaderno de verbos en español, donde encontrarás numerosos ejemplos que demuestran por qué y cuándo utilizar los distintos tiempos verbales.
Aprenderás a escribir en español en muy poco tiempo gracias a los numerosos ejercicios de refuerzo y a las completas tablas de conjugaciones de verbos. Si te ha gustado nuestro video, dale a me gusta y compártelo con tus amigos.